Muy bien. Y para eso te voy a pedir que me acompañes al libro de Apocalipsis. Qué raro, ¿no? Predicar de Apocalipsis, un poco. Un día una hermana me dijo, a ese libro yo le tengo miedo, pastor. No hay que tenerle miedo. Es un libro súper lindo y justamente que estamos en los últimos tiempos es un gran libro para tener en cuenta sus enseñanzas. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Dice, escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Este es el penúltimo de los 7 mensajes que hay en Apocalipsis para las iglesias. Es el penúltimo. Y esta ciudad, Filadelfia, había sido fundada por un rey persa que se llamaba Atalos II. Y en honor a su hermano Eumene II, él le coloca este nombre, Filadelfo. ¿Por qué? Porque Filadelfia significa amor fraternal o amor entre hermanos. Por eso la iglesia de esta ciudad tenía o llevaba ese nombre. Y hay una característica súper interesante que fue lo que más me llamó la atención de esta iglesia Filadelfia, es que junto a la iglesia de Esmirna son las únicas 2 iglesias a las que Dios no tiene nada que reprocharle. Son las únicas iglesias a las que Dios no tiene nada malo para decir de ellas. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Dios le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A la iglesia de Sardis le dice, tienes fama de que vives, pero en realidad estás muerto. A la iglesia de la Odisea le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Una peor que otra, ¿no? Pero la iglesia de Filadelfia, el Señor no tiene nada malo que decir de esta iglesia. Al contrario, a esta iglesia solamente el Señor tiene virtudes que resaltar. Por eso mi mensaje en esta mañana le he titulado La iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios quiere. Porque vamos a ver a través de esta iglesia cuáles son esas características que Dios está esperando de su iglesia. Y obviamente cuando hablo de iglesia no estoy hablando de tiempo de Dios como institución o como edificio, sino estoy hablando de tiempo de Dios como cuerpo de Cristo, del cual somos parte tú y yo. O sea, ¿qué espera Dios de nosotros para este año? La primera característica que tiene esta iglesia es que Dios esperaba que ellos fueran una iglesia misionera. Si notamos las palabras con las que empieza el escritor, dice que en el versículo 8, yo conozco tus obras y he aquí que he puesto delante de ti una ¿qué? Una puerta abierta. Ahora, ¿por qué una iglesia misionera? Porque en el contexto de las cartas del Nuevo Testamento, siempre que se utilizó el término puerta, tuvo que ver con la oportunidad de predicar el evangelio. No tienes que leerlo en la Biblia, pero mira estos pasajes. Hechos capítulo 14, 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles.
Primera de Corintios 16:8 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Segunda de Corintios 2:12 dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Colosenses dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. O sea, cada vez que se menciona la palabra puerta en el contexto de las cartas del Nuevo Testamento, está hablando de ¿qué? De la oportunidad de predicar el evangelio. Y el Señor les dice a la iglesia de Filadelfia que había puesto ¿qué? Una puerta delante de ellos. O sea que, ¿cuál era el mensaje de Dios para esta iglesia? ¿Qué quería Dios de esta iglesia? Que fuera una iglesia que aprovechara ¿qué? Las oportunidades que tuviera para predicar el evangelio. Esta iglesia, cuando Atadodós la fundó con un propósito. Esta ciudad estaba muy bien ubicada porque estaba sobre la carretera que unía a Asia con Europa. Así que esta ciudad estaba ubicada ahí, y el propósito de haber sido fundada era para que promoviera la cultura griega y el idioma griego. Es más, a esta ciudad se le llamaba la puerta hacia el oriente, porque ese era su propósito. Ahora, qué interesante, porque Dios está diciendo: ustedes han sido fundados o puestos para promover la cultura griega o el idioma griego, pero yo los estoy colocando, yo les estoy dando la responsabilidad de promover ¿qué? El evangelio. Así que, de alguna manera, la iglesia tiene la responsabilidad de ser una contracultura, ¿no? De alguna manera, la iglesia tiene la responsabilidad de promover valores distintos a los que cada sociedad quiere que vivamos. Por eso el Señor quiere o espera de nosotros que seamos una iglesia misionera. Pero cuando escuchamos misiones, muchas veces nos vamos a lugares y nos olvidamos del concepto de misión. No estamos hablando de una iglesia misionera que tiene que ir a muchos lugares de África. Está bien que podamos hacer ese trabajo o que podamos apoyar ese tipo de trabajo, pero no nos olvidemos del concepto de misión. Todo el tiempo nosotros estamos en una misión. Ahora, yo reflexionaba sobre cuáles pueden ser las posibles razones o explicaciones de por qué los creyentes no compartimos el evangelio. Y la primera explicación o razón que yo encuentro es, primero, porque tal vez mi vida no acompaña lo que yo voy a decir. El fin de semana pasado, Dieguito habló sobre ser ¿qué? Ejemplo. Cuando mi vida no es ejemplo de lo que yo quiero decir, pues yo no voy a ser una persona que voy a estar dispuesta a compartir el evangelio. Simple y llanamente por una razón, porque nadie está dispuesto a promover una verdad que no está dispuesto a vivir. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, ya en los últimos años, yo no quería que mis compañeros supieran que yo era cristiano. ¿Por qué? Porque yo quería que ellos me siguieran invitando a las cosas que ellos hacían. Yo quería que ellos siguieran contando o yo pasar desapercibido en las actividades que ellos querían hacer, las fiestas, cuando se reunían, bailaban, tomaban, hacían cualquier cosa. Yo no promovía mis valores cristianos porque quería seguir siendo parte de eso. O sea, no compartimos el evangelio porque no estamos dispuestos a promover una verdad que no estamos dispuestos a vivir. Por ejemplo, si en la universidad, los jóvenes en este caso no van a promover, digamos, valores cristianos. Por ejemplo, si todos sus amigos van al boliche, no van a decir dentro de sus amistades: che, está mal ir al boliche. ¿Por qué? Porque vos querés ir al boliche. Porque a vos te encanta eso, tú quieres vivir ese tipo de vida. No vas a promover la verdad del evangelio. Si estás en un grupo donde tal vez estés escuchando música que no agrada a Dios, tú no vas a promover los valores cristianos. ¿Por qué? Porque a ti te encanta escuchar esa música que no edifica a Dios. Tú quieres seguir siendo parte de eso, por eso no te vas a atrever a promover los valores cristianos. Cuando en un grupo se está hablando mal de alguien, nadie se va a atrever a alzar la voz y a decir: che, está mal que hablemos de la otra persona, está mal que chusmiemos, está mal que murmuremos. ¿Por qué? Porque tú estás dispuesto a seguir siendo parte de ese grupo de personas que quieren promover esos valores. Entonces nadie va a promover un valor
que no esté dispuesto a vivir. Entonces, una posible explicación, lo que yo entiendo, es que no promovemos el evangelio o los valores cristianos porque no estamos dispuestos a vivir determinados valores. Por ejemplo, un padre no va a reunir a su familia y hablarles del perdón y hablarles del amor cuando es un padre orgulloso. Cuando no está dispuesto a dejar su orgullo o no está dispuesto a dejar su soberbia, no va a hablarle a sus hijos o a su esposa del perdón, del amor de Dios. ¿Por qué? Porque es un valor que no está dispuesto a vivir. La otra explicación que yo encuentro, o otra posible razón de por qué no compartimos el evangelio, y aunque suene fuerte, puede ser entonces el deseo de ver gente en el infierno. O sea, la otra explicación o motivación que pudiera estar llevando a las personas a no compartir el evangelio es por el deseo de ver gente en el infierno. Cuando uno ama a una persona, uno le desea ¿qué? Lo mejor. Cuando uno odia a otra persona, ¿qué le desea? Lo peor, ¿no? Un creyente, ¿qué le podría ofrecer de mejor a otra persona? ¿Qué es lo mejor que tiene un creyente para ofrecerle a otra persona? El evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y ahora, cuando no le ofrecemos a las personas el mensaje del evangelio, ¿qué estaría pasando? Si tú no deseas lo mejor para los otros, para tu familia, para tus amigos, ¿tú sabes cuál es el destino de una persona que no conoce del Señor? Así que la única explicación que a mí se me ocurriría, o otra explicación, es que tal vez haya tanto resentimiento, tanto odio por otra persona que desee lo peor para ella. ¿Qué sería lo peor que uno le pudiera decir a una persona? Verla en el infierno. Pero cuando yo no quiero lo peor para otra persona, sino que quiero lo mejor, yo le ofrezco la oportunidad de no ir al infierno, sino de vivir una eternidad con Dios. Otra posible explicación que yo encuentro es porque sentimos que no es mi tarea o no es mi responsabilidad predicar el evangelio. Alguna vez ya lo dije que hay una estadística que dice que el 95% de los cristianos nunca han alcanzado un alma para Cristo. O sea que el evangelio se está extendiendo solo con el 5% de creyentes que hoy somos. Porque el otro 95% no está contribuyendo o no está haciéndose cargo de la misión que Dios le ha encomendado. He escuchado incluso personas decir, mira, a mí yo te toco el piano, pero a mí no me pidas predicarle a las personas. Yo le sirvo a Dios tocando el piano, pero a mí no me pidas tener que hablarle a otros. Esa es la manera en que tú crees que le estás sirviendo mejor a Dios. Pero la mejor manera que Dios piensa que le puede servir es hablándole a otros y no tocando el piano. Porque el piano no va al cielo. Los que van al cielo son las personas. Está buenísimo todo lo demás que tú puedas hacer por el Señor, pero los que se van al cielo son las personas. O sea que tú tienes muchas maneras de servirle al Señor, pero la mejor manera en la que Dios está esperando que tú le sirvas es compartiendo el evangelio. Pero no vas a compartir el evangelio si no estás dispuesto a vivir la verdad del evangelio. Si piensas que la tarea le corresponde a otros. O tal vez porque no deseas lo mejor para esa persona. Y el Señor les dice, yo les he puesto una puerta abierta. O sea, el Señor quiere una iglesia que aproveche cada momento, ¿para qué? Para compartir el evangelio. La segunda característica que Dios quiere de una iglesia es que también no solamente sea una iglesia misionera, o sea, que entiende su misión, sino que sea una iglesia santa. Presten atención al detalle cómo Dios se le presenta a esta iglesia. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, versículo 7, y dice, ¿esto dice quién? El santo. ¿Esto dice quién?
el santo. La ubicación de esta ciudad era muy interesante porque estaba cerca de una zona de muchos volcanes. Y esto hacía que, digamos, los terrenos que estaban alrededor fueran muy fértiles a causa de las cenizas que estos volcanes emitían. Entonces, como era un terreno muy fértil, había muchos viñedos, es decir, se producía mucho vino. Y en esa ciudad había un dios que adoraban que se llamaba el dios Baco. ¿Por qué dios Baco? Porque así se le llamaba al dios del vino. Dios Baco significa Dios del vino, y ese era el Dios que adoraban en esa ciudad. Pero había algo interesante de cómo se le rendía adoración al Dios Baco, porque la forma de rendirle adoración al Dios Baco era que toda persona que le quería rendir adoración tenía que ir ebria, tenía que ir borracha, tenía que estar perdida en el alcohol. Y entonces la forma de darle adoración es asistir, emborracharse y realizar orgías con todos los presentes. Imagínense los valores morales de esa sociedad. ¿Cómo se imaginan una sociedad donde todos, para adorar al Dios de esa ciudad, se tenían que emborrachar y tener orgías unos con otros? ¿Cómo sería esa sociedad? Pero lo interesante es que Dios le dice a esta iglesia que ustedes han guardado ¿qué? Mi palabra. A pesar de tener un contexto de tanta depravación y de tanto pecado, la virtud que Dios resalta de esta iglesia era que había sido una iglesia capaz de mantenerse en santidad aún a pesar de un contexto de depravación. O sea que lo que Dios espera de nosotros es que nosotros podamos ser santos sin importar el contexto en el que nosotros estemos viviendo nuestra vida cristiana. Mira, tu santidad primero no puede depender del contexto. Personas como Noé, que dice que en su tiempo todos hacían lo que estaba mal, pero dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y fue la única persona junto a su familia que se salvó del diluvio. José, en medio de Egipto, una de las mayores potencias del paganismo, José decidió que mantenerse en santidad. Daniel, en Babilonia, una de las culturas que más propagaba el pecado, Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con nada de esa cultura. Así que déjate de excusas de que no, es que usted no sabe cómo son en mi trabajo, pastor. No es que usted no sabe cómo son en mi universidad. Es que usted no sabe cómo son en mi barrio. Es que ahí no se puede ser santo. Mentiras, excusas. Tu santidad no depende del contexto donde tú estás. Tu santidad no puede depender de las circunstancias. No, es que me vi envuelto en una situación donde no había otra cosa que mentir. No, es que la situación me llevó a eso. No, es que la única manera de resolver esa situación era así, de esa manera. Ninguna circunstancia te puede llevar a justificar tu pecado. Y tampoco tu santidad depende de otras personas. No, pastor, es que usted no sabe cómo son los familiares míos. No es que usted no sabe cómo son mis amigos. No es que usted sabe que cuando a ellos se les mete un tema, que ir al boliche, que salgamos, que esto, no se les puede decir que no, no les puedo decir que no. Déjate de excusas y déjate de mentiras. Porque a esta iglesia, en medio de un contexto de pecado y de depravación, el Señor les dice: tengo algo bueno que decirte, y es que has sido capaz de guardar mi palabra, de atesorar mi palabra. Has sido capaz de mantenerte en santidad, aunque otros no estén viviendo en santidad. Porque la excusa de muchos es, no, es que todo el mundo lo hace, o lo contrario es, yo no soy el único que lo está haciendo. No importa si todos lo hacen, o no importa si no eres el único que lo está haciendo, tu vida debe agradar a Dios. Y no debe depender de la santidad de otra persona.
o de la conducta de otras personas. Dios está esperando que su iglesia sea capaz de guardarse en integridad para Él. Miren lo que Dios dice de su iglesia, o qué es lo que espera Dios de su iglesia. Efesios 5:27 dice: Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Eso es lo que Dios está esperando encontrar en la iglesia. Dios está esperando que la iglesia, en el contexto donde nosotros estamos, en el contexto donde nos toque desenvolvernos, que seamos capaces de guardar la palabra. Y guardar la palabra no es como una vez lo entendió una hermanita de la iglesia y mi papá le pregunta: ¿usted por qué? Yo veo que no trae la Biblia a la iglesia, usted viene sin Biblia. Pastor, es que usted dijo que había que guardar la palabra, así que yo la guardé bien en la casa. Por eso yo no la saco. No, guardar la palabra es atesorar los principios de Dios y valorarlos. Por ejemplo, si tú le hicieras un detalle a una persona, una manillita, le regalas a una persona y te la encuentras a la semana, al mes, y le dices: ¿qué pasó con la manilla que yo te regalé? Y tú le dices: yo no sé dónde está, se ve que se me perdió, ni me había dado cuenta. Pero si tú le regalas una manillita a una persona y después te la encuentras 20 años después y ves que la tiene puesta, o le dices: ¿te acordás que una vez te regalé una manilla? Sí, la tengo, todavía la tengo ahí en la casa. ¿Tú qué sentirías? ¿Que esa persona valoró o no valoró lo que tú le diste? Que haya guardado ese elemento, para ti, ¿qué significa? Que le dio ¿qué? Valor. ¿Me hago entender? O sea, guardar la palabra es cuando yo soy capaz de darle valor a lo que Dios me está diciendo. Cuando yo lo atesoro. No es la persona que dice: uy, esto está bueno, pero a los 15 días lo deja de hacer o lo deja de practicar. Eso no es guardar la palabra. Tal vez lo recibiste y dijiste: uy, hoy Dios me habló, y a la semana estás haciendo lo mismo de lo cual te arrepentiste aquí en la iglesia. Eso no es guardar la palabra. Guardar la palabra es que pase un mes, pase un año, pasen los años, pasen 20, 15 años y tú sigas viviendo y atesorando los principios. Es que yo me acuerdo, y tú, porque tú nunca le has sido infiel a tu esposa. No, porque yo hace 20 años el pastor me dijo que el matrimonio era así, así. Y yo guardé eso en mi corazón, yo lo atesoré. Por eso nunca en mi matrimonio he permitido la infidelidad. Eso es atesorar ¿qué? La palabra. Eso es lo que Dios quiere que haga la iglesia. La tercera característica es una iglesia valiente. No solamente una iglesia misionera, no solamente una iglesia santa, sino que Dios espera una iglesia valiente. ¿Qué es lo tercero que Dios le recalca a esta iglesia o que le resalta? Veámoslo en la Biblia. Dice el versículo: yo conozco tus obras, versículo 8, y dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, le dice: has guardado mi palabra. ¿Y qué es lo segundo que le dice? Y no has negado ¿qué? No has negado mi nombre. Es interesante porque a esta ciudad de Filadelfia le habían cambiado 3 veces el nombre. Y le habían puesto el nombre de cada uno de sus benefactores. Es decir, que de acuerdo a la persona que querían honrar, le iban cambiando el nombre a la ciudad. Y el Señor utiliza este término para decir: pero tengo a favor de ustedes que ustedes no han ¿qué? Negado mi nombre, que ustedes no se han vendido a la cultura de su ciudad, sino que ustedes han sido capaces de mantenerse fieles al nombre de ¿quién? De Cristo. Y es tan importante este desafío de no negar el nombre de Jesús, porque mira lo que dice Jesús. Jesús dice en Mateo 10:32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está ¿qué? En los cielos.
Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, ¿qué va a pasar? Pues yo también lo negaré delante de ¿qué? De mi Padre. Es decir, si tú te avergüenzas hoy delante de tus amigos, delante de tu familia, si tú hoy en tu universidad, en el contexto donde tú estás, en tu empresa, te avergüenzas del evangelio, Dios se va a avergonzar de ti cuando llegues también a presentarse delante de Él. Te va a decir, no te conozco, pero yo hice esto, yo iba a la iglesia, yo hice esto. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero todo aquel que sea capaz de confesar el nombre de Dios en cualquier lugar donde se encuentre, dice que Dios también va a decir, este es mi hijo, entra en el gozo de tu Señor. Una iglesia valiente. En el contexto cuando se describe a esta iglesia, había asumido un emperador al cual él había instituido que a su nombre se le debía dar gloria, que a su nombre se le debía dar adoración. Es decir, eran una nación politeísta. Era interesante porque él permitía que ellos adoraran a cualquier otro Dios siempre y cuando también lo adoraran a él. Y los judíos, que eran estos que el escritor llama los de la sinagoga de Satanás, los judíos que no habían creído en el Mesías, habían hecho alianzas con el imperio romano, así que habían sido protegidos. Entonces cualquiera que no fuera judío o perteneciente a la sinagoga o que confesara o promoviera las enseñanzas de Jesús eran expulsados de la sinagoga. Es decir, que siendo expulsados de la sinagoga estaban vulnerables y estaban expuestos ¿a qué? A la persecución por medio del imperio romano. Es decir, la religión oficial les proveía comodidad y seguridad a los que decidían estar con ellos. Pero los creyentes que sí creían en Jesús eran expulsados de la sinagoga. Así que estos creyentes estaban dispuestos ¿a qué? A dar su vida por Jesús. Estos creyentes, el Señor les dice, tengo a favor de ustedes que no solamente han guardado mi palabra, sino que no han negado mi nombre. Que a pesar de lo difícil que pueda ser cristiano hoy en día, lo sigue siendo. Que a pesar de lo difícil que sea vivir una vida en santidad, la estás viviendo. Que a pesar de toda la persecución que pueda haber ideológica hoy en contra de la iglesia, tú te has mantenido practicando los valores. Hace un tiempo compartí con los jóvenes y hablábamos de la situación que había pasado en el Medio Oriente cuando hubo el ataque o el atentado en Israel. Y muchas personas se preguntaban, bueno, esas personas, ¿por qué actúan así? Porque uno veía los videos y eran videos muy sangrientos, eran de personas, no decía, esas personas no tienen corazón, no. Esas personas simplemente son personas obedientes. ¿Obedientes a quién? A Alá. Son personas que simplemente leen el Corán y lo ponen en práctica. Te quise traer solamente 3 versículos que tiene el Corán. El primero de ellos, si lo tenemos ahí, dice el Sura 22, versículo 58, creyentes, combatid contra todos los infieles que tengáis cerca, que os encuentren duros, sabed que Dios está con los que le temen. Esto dice Alá. Otro versículo del Corán, si no vais a la guerra, os infligirá un doloroso castigo. Hará que otro pueblo os sustituya sin que podáis causarle ningún daño. Alá es omnipotente. Y otro versículo dice, combatid contra quienes, habiendo recibido la escritura, no creen en Alá ni en el último día, ni prohíben que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que humillados paguen el tributo directamente. Eso dice el Corán. ¿Por qué ellos hacen esos atentados? Porque obedecen la palabra que han creído. Porque ellos se están tomando en serio el Corán. Porque ellos van y se reúnen y cuando leen la palabra dice, de aquí hay que salir haciendo algo. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si la iglesia se tomara en serio la Biblia?
Si cada vez que nos reunimos y aprendemos de la Biblia nos tomáramos tan en serio como se toman ellos el Corán. Hay por lo menos dos diferencias entre ellos y nosotros. La primera de ellas es que ellos viven una mentira como si fuera verdad. Y nosotros vivimos una verdad como si fuera una mentira. Ellos ignoran la verdad, pero su mentira la están viviendo como si fuera una verdad. Y nosotros que tenemos la verdad, la vivimos como si fuera una mentira. Y la otra diferencia que yo encuentro es que ellos están dispuestos a morir por esa verdad. Pero nosotros estamos dispuestos a negar la verdad para seguir nuestros deseos. Por eso Dios está pidiendo de su iglesia que sea una iglesia valiente. Cuando estuvimos en Estados Unidos, no sé si el pastor recuerda esa situación, pero estábamos en un parque de los más emblemáticos en Estados Unidos y de repente estábamos buscando estacionamiento y no encontrábamos, y vemos que de repente hay un grupo de personas y un chico que viene con sus amigos y de repente se detiene, saca de su bolso una alfombra, la pone y se arrodilla y busca dirección a la Meca y empieza a hacer oraciones a Alá. En medio del parque y todos sus amigos aquí esperando que terminara él pues sus creencias y las demás personas, cada uno haciendo lo suyo, pero él en medio de todo, sin importarle lo que iban a decir, estuvo dispuesto a vivir su mentira como si fuera una verdad. Y nosotros que tenemos una verdad, la vivimos como si fuera una mentira. Lo peor que nos puede pasar a una persona no es que crea que no existe un Dios como los ateos, que no creen que existe Dios. Lo peor que nos puede pasar es saber que existe Dios y vivir como si no existiera. Eso es mucho peor. Porque el que no cree que existe Dios, vive la vida creyendo que Dios no existe. Pero nosotros, sabiendo que Dios existe, actuamos como si Dios no existiera. Eso sí sería peor. Que conociendo la verdad, no estemos dispuestos a vivirla. Por eso Dios espera de su iglesia una iglesia que valiente. Y por último, Dios espera una iglesia paciente. En los últimos versículos de lo que leímos, dice, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo último que Dios les resalta a esta iglesia es que habían vivido con una actitud correcta frente a la venida de Cristo, que se habían preocupado por mantener su integridad y su santidad hasta la venida de Cristo. Y la paciencia no es la acción de esperar. La paciencia es la actitud que yo tomo mientras estoy esperando. No sé si me hago entender. Porque la paciencia es como un adjetivo que describe el verbo. El verbo es esperar. Pero ¿cómo espero? Con paciencia. Por eso el salmista David pareciera que se contradijera, pero dice, pacientemente esperé en Jehová. Porque esperar es una acción, pero la paciencia es una actitud. O sea, es la actitud con la que yo estoy esperando que algo suceda. Y esta iglesia había mantenido la actitud correcta mientras que el Señor vuelve. Y la pregunta hoy sería, ¿con qué actitud nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo? ¿Con qué actitud nosotros estamos viviendo nuestra vida? De modo que cuando Dios regrese y Jesús regrese por segunda vez, nos encuentre haciendo su voluntad.
Una de las preocupaciones de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y se la compartió a sus discípulos fue: ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Una de las cosas que Jesús le preocupaba de sus discípulos era: ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? ¿Cómo estaremos viviendo? ¿Será que nos cansamos ya de esperar la venida de Cristo y dice, bueno, vamos a vivir la vida, yo todavía soy joven, hay cosas por vivir? ¿O cada día lo estás viviendo como si fuera el último? El Señor espera que su iglesia esté haciendo lo que Él le mandó a hacer, esté cumpliendo la gran comisión hasta cuando Él regrese. Y hay una linda promesa para los que deciden esperar con paciencia su venida. Y quiero que te coloques en pie en esta mañana y escuches la promesa que Dios le da a su iglesia. Versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Es interesante porque a las demás iglesias el Señor dice que vendrá para juicio. Por ejemplo, a Éfeso, Dios le dice: vendré y quitaré tu candelero en medio de ti. A la iglesia de Pérgamo le dice: vendré y pelearé contra ti. A la iglesia de Sardis le dice: vendré a ti como ladrón en la noche. Pero a la iglesia de Filadelfia le dice que vendrá ¿qué? Para protegerla, para guardarla del juicio final. Iglesia, tiempo de